no empiezan a sanar la Biblia. El hombre sin Dios parece catedrático, mas no predicador. Porque cuando el hombre empieza a caminar sin Dios, busca fundamentar las cosas bíblicas con cosas terrenales. Empieza a hablar de filosofía, empieza a hablar de historia, empieza a hablar de ciencia, para sustentar cosas que se sustentan por la misma propia palabra, que se enseñan por medio de la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces, dice la palabra de Dios que si nosotros vemos estas cosas, tenemos que apartarnos de ese lugar. Porque el Señor nos enseña en su Biblia que no podemos, que un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la palabra de Dios. Entonces, gloria a Dios, otro ejemplo, iglesias donde ya el pueblo ha pecado tanto que ya pues Dios ya no da palabra ahí, ya no hay palabra, solamente es elocuencia humana, ¿eh? Solamente es elocuencia humana, ya Dios ya no sustenta ahí, hasta que ese pueblo se arrepienta. Pero si ese pueblo mantiene su soberbia, si ese pueblo se mantiene altivo, si aún el que guía a las ovejas no se somete a Dios, pues dice la palabra de Dios que en vano edifican los edificadores. Si la palabra de Dios no está fundamentada sobre la roca, es en vano que usted está ahí. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que salir, dice, en medio de ellos. No solamente nos dice de salir del mundo, salir de... Cuando dice la palabra de Dios, salir en medio de ellos, si usted pues está en un lugar y no está escuchando palabra de Dios, pasan los meses, pasan los años, y siente el mismo vacío que sintió al iniciar, no siente esa paz de Dios al escuchar la palabra, entonces algo está pasando. Amén. ¿No? Si usted no está pecando, si está haciendo las cosas bien, pues algo está pasando. Usted pues tiene que ver si realmente es lo que está recibiendo la doctrina del Señor. ¿Ven? Amén. Pero si usted está pecando y está escuchando palabra de Dios, pues el problema está en usted. Porque el pecado, dice, pone en enemistad a Dios con los hombres. Usted no va a poder comprender la palabra de Dios si sigue encubriendo su pecado. La palabra de Dios dice que el que encubre su pecado no prospera. Gloria a Dios. Mas el que dice, el que Lo que confiesa. habla, el que saca a la luz, eso dice prospera, dice. Amén. Entonces, tenemos que ver eso. ¿Con qué corazón nos acercamos a Dios? Y tenemos que ver con qué corazón se nos está hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria. La palabra de Dios nos enseña que no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. En este tiempo hay tanta apostasía en las iglesias, ¿no? Tanta apostasía. Pastores que son casados 2, 3 veces, mujeres profetas que van por el tercer matrimonio y dicen que Dios habla a través de ellas. Vemos tantas cosas, iglesias donde permiten el divorcio, donde dicen que sí se puede divorciar y omiten la palabra de Dios cuando Dios repudió eso del divorcio. Gloria a Dios. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos que dejarnos guiar no por lo que nos agrade. Porque ¿qué pasa cuando alguien quiere consentir su pecado y sabe que está en pecado? Por ejemplo, alguien que quiere divorciarse, va a buscar una iglesia donde le digan que sí se puede divorciar. Y donde le digan que no, pues se va a ir porque dice que ahí no está Dios. El pecado enceguece a las personas. A lo malo le empiezan a llamar bueno y a lo bueno le llaman malo. Amén. Amén. Entonces nosotros, sea la condición que estemos, tenemos que sujetarnos al Señor. Si está casado, sujétese al Señor. Si está soltero, sujétese al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, la palabra nos habla de lo que hemos leído en Daniel, que el pueblo se había rebelado, había caído en rebelión. ¿Qué rebelarse con el Señor? Por ejemplo, el Señor te dice perdona y tú dices no, yo no soy así. Bueno es Dios, ¿no? Y nos cogemos hasta el versículo del Señor. Hay un versículo que dice que el único bueno es Dios, que nadie es bueno en esta tierra.
Y bueno, y como dice la palabra que bueno es Dios, entonces yo voy a seguir pecando porque yo soy malo. Entonces no podemos decir así, porque somos carne vamos a seguir pecando. El Señor en su palabra nos enseña que la carne tiene que estar sujeta al Espíritu. Que la carne tiene que morir cada día a día. Y cada día tenemos que avivar ese don que está en nosotros. Gloria a Dios. El fuego de Dios que está Aleluya. en nosotros tiene que avivarse cada día. Amén. Entonces, es como si usted lee la palabra y usted pues comprende, hay cosas muy claras, comprende, cosas claras, por ejemplo el perdón, que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, que tenemos que perdonar a nuestros hermanos, tenerlos en alta estima, dice la palabra del Señor. Y usted pues dice no, su corazón se entenebrece y usted dice no, yo no puedo perdonar a esa persona. Tantas maldades me ha hecho, tantas cosas me ha hecho y yo no lo perdono. Pero sin embargo usted sigue pisando una iglesia. Y sin embargo usted no hay cambio ahí. Entonces si una persona está en rebelión en su corazón para con Dios y aún más no hay doctrina de Dios, entonces tiene que salir corriendo. Gloria a Dios. Aleluya. Corriendo, no hay Dios. Usted no puede servir a Dios con sentimentalismo. Yo no puedo, por ejemplo, le pongo un ejemplo, que yo no congregué aquí en esta iglesia, y esta es una iglesia donde no hay doctrina de Dios, donde todo el mundo se divorcia, todo el mundo hace lo que quiere, y el pastor predica en base a agradar a los hermanos. Pues esa iglesia es como que el Espíritu Santo llama una palabra porque no se sujeta el hombre a Dios, sino el hombre se sujeta a mantener alegre al pueblo. Sin importar lo que dice Dios en las Escrituras. ¿No? Entonces, ¿qué pasaría si yo estuviera en un lugar así? Y bueno, y yo pues, y supongamos que yo tuviera una raíz de amargura con alguien, y no lo perdono hace mucho tiempo. Entonces, yo sigo yendo a ese sitio, pues no voy a encontrar mejoría a mi alma. Porque no voy a encontrar doctrina de Dios ahí. No va a haber un crecimiento espiritual. Gloria a Dios. No va a haber un crecimiento espiritual. ¿Amén? Entonces, ¿qué debo hacer yo como persona que se preocupa, que se tiene que preocupar de manera personal por su salvación? Porque la salvación dice la palabra que es personal. Amén. ¿Amén? Yo no puedo decir, no, es mi amigo, se va a perder, yo también me voy a perder con él. No. Entonces, si uno pues se preocupa, porque uno es consciente de lo malo y de lo bueno, sino que a veces uno ama lo malo. Entonces, usted, pues si se preocupa su alma, pues usted va a decir, no, Señor, yo salgo de aquí y busco un sitio donde realmente pueda sanar estas heridas. Pueda cambiar y poner mi convicción realmente en lo que dices y no en lo que mi carne quiere. Gloria a Dios. Eso es lo que Aleluya. tiene que hacer. De esta manera, usted se humilla a Dios donde no hay doctrina. Porque ¿de qué vale que usted se humille a Dios y permanezca en un lugar donde no hay doctrina de Dios? Si usted permanece en un lugar así, usted se hace partícipe de los pecados de todos. Es como que gloria a Dios, es como que usted, pongamos un ejemplo, un grupo de narcotraficantes, donde los narcotraficantes también tienen cosas buenas, también tienen su momento de risa, su momento de bondad, pero no significa que Dios está con ellos. Amén. Tienen familia, tienen hijos, les dan amor a sus hijos, pero no significa que Dios está probando sus vidas. Entonces, usted está ahí, ¿por qué le gustan los consejos que da un hombre? Porque los narcotraficantes no crean que le dice a su hijo, cuando crezca vas a vender droga. El narcotraficante le dice a su hijo, no lo hagas, pero no se aparte de su pecado. Entonces, ¿qué pasaría si usted sigue recibiendo algunos consejos que parecen buenos en ese lugar? Y llega la policía, y la policía pues atrapa a todos como culpables.
el simple hecho que usted esté en ese lugar, pues lo toman igual como narcotraficante. ¿Ven? Usted no puede decir, no, yo solamente venía de vez en cuando a visitar a un familiar, o venía por un amigo. No, usted también va preso, porque usted es sospechoso. ¿Sí me entiende? Entonces, con Dios es igual. Si usted quiere agradar a Dios, pues tiene que buscar un lugar donde haya doctrina de Dios. Porque al estar usted en un lugar donde no está la doctrina del Señor, solamente ligándose a esos lugares por sentimentalismo, porque dice, no, yo tengo mucho tiempo aquí, acá están mis amigas, acá están mis amigos, ¿cómo los voy a dejar? Ellos están en error, pero no importa, yo sé que están mal, pero yo le oro a Dios y Dios conoce mi corazón. No, usted tiene, primero, hablar para que se arrepientan. Gloria a Dios. Si no se arrepienten, dice la palabra de Dios, si no te oyen, dice, sacúdete los pies y sale de ese lugar. Gloria a Dios. ¿Ven? Entonces, la palabra de Dios, Dios es muy estricto, y a veces, y Dios es, su palabra dice, es dura. Los mismos discípulos del Señor decían, Señor, los maestros los has ofendido. ¿Cuán dura es tu palabra? ¿Quién la podrá soportar? Ellos mismos decían. Por eso la palabra de Dios habla que es de valientes. Solo los valientes arrebatan el reino. Gloria. Solo los valientes. Gloria. Entonces, cuando leíamos aquí Daniel era valiente, porque él se había puesto a la brecha. Él había salido al frente a sacar la cara por el pueblo. Daniel no había pecado, pero Daniel tomó la posición de pecador para orar por su pueblo, para orar por el pueblo de Dios. Amén. Amén. Para que usted no olvide esa parte donde Sodoma y Gomorra iba a ser castigada, y el siervo del Señor le decía, Señor, pero si hubieran 10, si hubieran tantos, Señor, ¿me perdonas? ¿Tú los perdonarías? Sí, decía el Señor, sí, yo los perdonaría, pero ni aún así. Entonces, de esta manera también Daniel tomó de alguna manera esa misma postura que tomó ese siervo, para pedir misericordia por el pueblo por Sodoma y Gomorra. Entonces, así de esa misma manera también Daniel estaba pidiendo perdón por todo el pueblo. Gloria a Dios. Era como diciéndole, Señor, tú los perdonas, Señor, y yo voy a hablarles realmente para encaminarlos. Gloria a Dios. Yo me voy a preocupar, Señor, por orar por ellos. En ese momento Daniel estaba orando por ellos. Pero Dios los podía perdonar, pero Dios no podía ir en contra de su palabra. Todo el pueblo realmente tenía que humillarse a Dios. Amén. Amén. Porque yo Gloria a no Dios. puedo orar porque Dios te perdone tus pecados. Entonces, Daniel está diciendo, Señor, perdónalos, Señor, perdónalos. Entonces, el pueblo también tenía que orar. Así es. Humillarse a Dios. Así es. Yo puedo orar para que el Señor conceda el don del arrepentimiento. Y ese es un don de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, usted, como oveja, puede hablarle a sus hermanos. Puede hablarles con la palabra de Dios. Pero solo Dios es el que le concede el don de arrepentimiento. ¿Amén? Cuando la palabra de Dios nos dice fuerza a lo central, nos está diciendo preocúpate por hablar la palabra de Dios. Gloria. ¿No? Preocúpate por dar tiempo en eso. Gloria. Pero no nos está diciendo oblígalos, pégales, amenázalos para que escuchen. No. Es como que Dios dice fuérzalos, como diciendo pon empeño, así como pones empeño en las cosas naturales, como eres diligente en tu trabajo, como eres diligente en las amas de casa de preparar una comida, bueno, de esa manera también preocúpate. ¿No? Y dice la palabra de Dios que somos la sal de esta tierra. Entonces nosotros somos los que le damos sabor a esta tierra. Tenemos que darle, enamorar a las personas por medio de ese alimento, ese maná del cielo, el pan de vida, la palabra del Señor. Gloria a Dios. De esta manera tenemos que sazonar al mundo, para que cada alma se convierta a Dios de corazón. ¿Amén? Y como pueblo, pues orarnos unos por los otros para que nunca nos rebelemos contra Dios. Aquí leíamos y era todo un pueblo que se había apartado del Señor. Oremos nosotros para los que una vez estuvieron y se apartaron, pues vuelvan al Señor para que el Señor les conceda el don del arrepentimiento. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria al Rey, gloria al Señor. Sí. Nosotros también debemos orar porque Dios conceda
Pero si Dios nos pone a esas personas delante de nosotros, Hablar. es nuestro deber Amén. hacerles ver los errores por medio de la palabra de Dios. Que no entre en nuestro corazón eso, se vaya a ofender. Es mi amigo, es mi amiga, es mi familiar, es una persona que yo estimo. Mejor que el Señor nomás le conceda. Pero está en nosotros hablar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si te escucha o no te escucha, es problema de la persona. Así es. Al final de la palabra de Dios dice que no retorna vacía. Si Dios le concede arrepentimiento, esa persona se va a arrepentir. Pero está en nosotros hablar también. Amén. Amén. Está en nosotros hablar. Gloria a Dios. Entonces, en el caso de que Dios en algún momento creemos en el Señor que aquí se están formando pastores. Amén. Porque la palabra de Dios es como el Señor Jesús, Él se fue y no quedó todo ahí. Cuando Él se fue, dejó el Espíritu Santo y los discípulos del Señor tenían que seguir anunciando la palabra de Dios después de la visitación del Espíritu Santo. Entonces ellos no se podían quedar ociosos. Entonces nosotros, como hablamos la predicación palabra, la predicación pasada, nosotros no sabemos cuántas generaciones van a pasar antes que venga el Señor Jesús. Así es. Tampoco podemos vivir como que si lo tuviéramos forzado. Entonces cada día tenemos que pensar que Él puede llegar en cualquier momento. Gloria a Dios. Amén. Entonces, el tiempo es del Señor, los tiempos del Señor, Él solo sabe el día. Nosotros solo tenemos que hacer nuestro trabajo. Dice la palabra de Dios, siervo inútil soy, lo que debemos hacer, hago. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a Dios cada día con un corazón sencillo, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, dispuesto a hacer lo que Dios nos enseña en su palabra. Cada cosa que comprendamos, la pongamos por obra. Si hacemos así, pues Dios va añadiendo más sabiduría, porque lo que entendemos de Dios lo vamos a guardar. Amén. Amén. Entonces, como ovejas, tenemos que estar preparados. En cualquier momento Dios nos va a llamar a ponernos en la brecha para predicar su palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dale palmas al Señor, hermano. Dale palmas al Señor. Gloria a Dios. Como el tiempo, el pastor de rey va a tener su hijo, ¿no? Si ese es el caso varón, ¿qué pasaría si no pasara el tiempo? Entonces se tiene que seguir predicando la palabra, ¿no? Y Dios considera que su hijo, pues, si es varón, su hijo se quedará a cargo, ¿no?, de la iglesia. Entonces, por eso dice la palabra de Dios que uno tiene que escribir a sus hijos en los caminos del Señor para que de grandes no se aparten. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si esto sucediera, entonces esa generación pues siguiera predicando, tiene que seguir predicando la palabra de Dios. Amén. ¿No? Es así como los ministerios confían en Dios, ¿no? Y por eso se ora cada día para que el Señor levante más siervos del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, los obreros son pocos, tenemos que orar, dice, al Señor para que envíe más obreros. Alabado sea el Señor. La ley es mucho, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, pero que levante obreros, pues que tengan un corazón conforme al del Señor. Gloria a Dios. Que tengan realmente llamado de Dios. Porque cuando no hay llamado de Dios y empieza a poner, se empieza a elegir por dedo o se empieza a elegir por apariencia o por estatus, como pasa también en algunos lugares, ¿no? El hombre empieza a decir, bueno, tú parece que tienes carisma, parece que por ahí tú tienes porte, tienes esto, así vas a llegar, pero así no es. Cuando es el llamado de Dios es distinto. Cuando es el llamado de Dios es distinto. Y Dios llama a veces de manera sobrenatural también. Habla la palabra de Dios también por imposición de manos del presbítero, dice, ¿no? Entonces, hay ocasiones que Dios le revela a sus siervos, al pastores, y ellos mismos, de parte de Dios, dicen, tú tienes el llamado, y ahí es cuando envían, ¿no? Amén. A pastorear de tal sitio, ¿no? Porque Amén. saben
que se ciñen, hay hombres que se ciñen a la doctrina del Señor. Gloria a Dios. Dios pues revela. Amén. Entonces Dios pone en el corazón de tal persona y ¿no? Se le da ¿cómo se dice? Se le da la bendición en el nombre del Señor. Gloria a Dios. De esa manera es la correcta. Amén. Amén. Pero ahora pues en los tiempos, como dicen muchos tiempos modernos, la iglesia la volvieron una universidad, la preparación para pastor la volvieron humana, mas no celestial. Ahora se estudia para pastor con requisitos, ¿no? Primaria completa, mayor de 18 años, ¿no? Un pago a su inscripción a veces mensual, el que no tiene para pagar pues no puede estudiar para pastor. Entonces, de esa manera Dios no nos enseña, Gloria a Dios. ¿no? Y bueno, si uno supongamos que se permitiera eso en esta iglesia, ¿no? Y alguien viene, mira, yo me he graduado, soy pastor, y fuera como algo humano, y el cielo dijera, ya, tú tienes un cartón, estudió para pastor, tiene buenas notas, ¿no? Porque ¿cómo va a poner? ¿Qué pasaría si se presenta un endemoniado aquí? No dan cursos sobre cómo echar fuera demonios. Entonces, ¿qué pasaría? Este hombre pues corre como aquellos que en cierta oportunidad en la palabra de Dios habla que dijeron, te conjuramos en el nombre del que predica, ¿no? Pablo. Pablo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó? Salieron desnudos y corriendo despavoridos. Entonces, para enseñar la palabra de Dios y para sujetarnos a ella, pues tenemos que ir al que es el creador de todas las cosas, a Dios. Gloria a Dios. Y dejarnos enseñar por Dios. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado si el Señor Jesús se hubiera ido y los discípulos del Señor hubieran aprendido a Dios de la supuesta manera humana? ¿Cuántos años se hubieran demorado en graduarse como pastores? ¿No? Yo creo que ya se hubiera perdido muchas almas, ¿no? En ese tiempo. Dios quiere que le creamos a Él de corazón, que le creamos y que vayamos a predicar su palabra, y que confiemos no en nuestra sabiduría, no en nuestro entendimiento, sino en la sabiduría celestial que Dios nos habla en su palabra. Amén. Que en esa sabiduría que nos revela todo lo que hayamos leído y escuchado. Te hace recordar. Entonces, hay muchas almas que están esperando. Dios no quiere que estemos encajados estudiando teología y todas esas cosas que son fatiga de la carne, dice la palabra de Dios. El mucho estudio es fatiga de la carne. Y el mucho estudio, pues, queramos o no, humanamente hasta locos se vuelven. Porque cuando el hombre empieza a razonar la palabra de Dios, Dios les envía y hizo un espíritu Engañoso. Dios los envanece y los hace creer un poder engañoso. Y hay personas pues que terminan hasta locos porque tratan de entender la palabra de Dios como hombres y no la tratan de comprender dándole el corazón a Dios y confiando en su Espíritu Se Santo. discierne por el Espíritu. Porque si alguien realmente tratara de entender la palabra de Dios pues sin dirección espiritual directamente de Dios, o se vuelve loco o crea otra nueva doctrina o cosas peores, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta qué es lo que estamos escuchando. A veces hay pueblo que viene realmente, nace aquí, hay hermanos que han conocido al Señor en la pérgola por la aplicación de la palabra y hoy están aquí, pero hay personas que han venido en un camino, han venido de otra iglesia, y la palabra de Dios, eso es bíblico porque dice que si donde estás es un pastor pues que no da la vida por las ovejas, Dios se encarga de llevarte a un sitio, realmente, donde un pastor dice que tiene el corazón conforme de él. Entonces es bíblico. Dios no dice que si estás en un lugar y no recibes palabra de Dios te quedes ahí, no. Dios te saca de ese lugar. Pero ¿de qué manera Dios te saca de ese lugar? Vamos a esperar ver un brazo luminoso de Dios que nos levante como piedra derecha y nos lleve al sitio. No. Tenemos que aprender a reconocer las señales de Dios. Tenemos que aprender a reconocer cuando Dios nos está hablando y a qué lugar Dios nos está direccionando.
Si yo pues estoy en un lugar donde por el tiempo que llevo escuchando y por el tiempo que estoy sentado y veo que no hay fruto, veo que el corazón del que habla no es conforme al de Dios, veo que ya se rebelaron, ya se apartaron de Dios, se casan, se divorcian, se enamoran, se desenamoran, pleitos, veo malos frutos, entonces, y escucho realmente la palabra de Dios en otro sitio. De esa manera Dios nos está direccionando. Amén. ¿Eh? Si tú ya conoces la palabra de Dios, pues tienes que recibir la palabra de Dios. ¿Eh? Tienes que recibir, y la palabra de Dios dice que donde estés, tienes que echar raíces. Amén. Donde estés, tienes que, gloria a Dios, como dice, tienes que crecer, dice. En ese sitio donde tú estés, tienes que crecer espiritualmente. Si ves que tú estás preocupado por agradar a Dios, no estás haciendo lo malo y no hay crecimiento espiritual, tienes años y todavía no entiendes casi nada de la palabra de Dios, entonces no estás creciendo espiritualmente. Solo estás, humanamente, como dicen, matando el tiempo nada más. Entonces, tienes que preocuparte por crecer espiritualmente. Orando. Gloria a Dios. Palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. Entonces, de esas maneras son como se revelan los hombres a Dios. Se revelan las ovejas y se revelan también a veces los pastores, ¿no? Al no sujetarse a Dios. ¿Amén? Amén. Ovejas se revelan al Señor al pensar, en algunos casos, ovejas que se sienten ofendidas con la palabra de Dios y no la reciben, y de esa manera también se rebelan con el creador de la palabra. Ovejas que solamente quieren escuchar una palabra que los motive, ¿no? Que los alegre. Ovejas que no quieren escuchar de la venida de Cristo. Ovejas que no les gusta escuchar de santidad. Ovejas que no les gusta escuchar sujeción a los pastores. Ovejas que no les gusta escuchar de diezmos y ofrendas, conforme la palabra de Dios, ¿no? Porque hay cosas que son en el orden de Dios y hay cosas que son, ¿cómo se dice? Hay cosas que son en el orden de Dios y hay cosas que son desordenadas, que son tergiversadas por el hombre para su propia conveniencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, gloria a Dios, si el siervo pues habla de diezmos y ofrendas y bueno, y empezamos a crear otra cuota extra, ¿no? O le ponemos no solo el 10 sino el 50%, quiere el Señor, cuando dice el 10%. O no solo diezmos y ofrendas, sino que dice que si también puedes darme tu casa, tu carro, ¿no? Y no porque Dios te lo reveló, sino porque te están ahí machacando ese pensamiento de que tienes que dar tu casa, tu carro para que Dios te haga tu milagro, o cosas así. Entonces, eso ya sale del orden de Dios. Ahí está Dios. Gloria a Dios. O exigiéndote, no, yo voy a predicar, sí, pero quiero el mejor hotel, la mejor casa, las mejores cosas. No. El Señor Jesús no tenía dónde reposar su cabeza. Gloria a Dios. Él predicaba en las plazas. Él nos enseñó con humildad y con sencillez de corazón. Amén. Nosotros no podemos exigir cosas como artistas, ¿no? Nosotros somos siervos. Gloria a Dios. Dios dice siervos. Gloria a Dios. Al servicio del pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si un día nos dice, vamos a predicar a Tamarindo, hermanos, si es que te dan una cama, ¿no? Humilde, entonces tú tienes que acostar. Lo que te den de comer, tienes que comer. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos con aires de grandeza? Como la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no tenemos que tener mayor concepto de nosotros, dice. Que tenemos que pensar de nosotros, dice, con prudencia, ¿no? Algo así dice. Con cordura. Entonces, no altivos, la palabra de Dios dice. Los siervos no tienen que ser altivos, ni dados al vino, dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si nos invitan a un pueblo, ¿no? Donde los hermanos, pues, en sus condiciones en las que ellos pueden, no te bendicen, ¿no? Hermano, en el almuerzo un pescadito frito, algo, ¿no? Lo que sea lo que esté en sus manos, lo que ellos pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú digas, no, yo soy un siervo de Dios, ¿cómo me vas a hacer eso?
¿Cómo no? Yo quiero acostar, tu cama está mejor, yo quiero acostarme en tu cama. ¿No? O llama al hermano a abrir una obra y quiere que le construya una casa. No quiere dormir compartiendo el cuarto con algún hermano, no. Ese no es el siervo de Dios. Gloria a Dios. El siervo de Dios da la vida por sus ovejas. Esto quiere decir que si el siervo de Dios le dicen no hay leche en el desayuno, pues no va a haber leche en el desayuno. Si todos comen pan con té, pues él también come pan con té. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pongámonos de pie, hermanos.